Muy buenos días a todos, los saludo con mucho gusto y bueno, estamos arrancando Hulovin Influencia Empresarial en coordinación con Radio Empresarial de Querétaro y su CEO, Deyanira Álvarez. Como ustedes saben, el objetivo que tenemos en este programa es llevar a ofertas de valor al sector empresarial e industrial del estado de Querétaro y obviamente del estado de Jalisco, para poder seguir impactando a las empresas y a las personas, que es nuestro objetivo principal. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto que nos acompañe un gran amigo, pero además un gran empresario, Paulo Moraes, que es el CEO de CTC Consulting, una empresa que desde hace muchísimos años, hoy nos platicará un poco Paulo de su experiencia y la trayectoria en CTC Consulting, pero que ha impactado de manera muy importante en gobierno digital a lo largo de muchos años y que, pues, Paulo, primero que nada me da muchísimo gusto tenerte en el programa y que hayas aceptado esta invitación. Muy buenos días, Paulo. Estimado Isaac, es un gusto participar de esta charla contigo y con todos que nos escuchan. Y gracias por la oportunidad de estarnos aquí platicando. Muchas gracias a ti, Paulo. Y pues primero, digo, siempre tenemos en este preámbulo, antes de que comencemos a hablar de negocios, del impacto, de lo que tiene que ver, lo que desde CTC Consulting estás impulsando y desarrollando a lo largo de estos últimos y muchos años ya. Ahora nos platicarás. Pues primero, yo quisiera iniciar esta entrevista, mi estimado Paulo, preguntándote, pues, ¿quién es Paulo Moraes? Muy bien. Bueno, yo soy brasileño, yo nací en Brasil, soy ingeniero eléctrico y hice una maestría en automación industrial. Yo me naturalicé mexicano, yo acostumbro decir que soy brasileño de nacimiento y mexicano de corazón, ¿no? Y ya vivo hace más de 20 años en México y hemos tenido la oportunidad en estos 20 años crear una empresa de tecnología enfocada en soluciones de cloud computing para apoyar a nuestros clientes. ¿Okay? Básicamente ese es mi perfil. Padrísimo, pero además andas en moto, ¿no, Paulo? ¿Te gusta la moto? Me encanta, sí. Me encanta viajar de moto, salir ahí, dar un paseo a Cuernavaca o a Acapulco, y es uno de mis hobbies. Y cuando estoy en Brasil también, estoy en un pueblito y ahí tiene una montaña muy bonita, entonces subimos la montaña y es muy, muy agradable, ¿no? Sentir el viento, la emoción y todo. Qué padre, pues yo hace años que no ando en moto, pero ya volveré a practicar, mi querido Paulo, para que por ahí nos vayamos a Cuernavaca a rodar. Con gusto marcamos un paseo, ¿no? Paulo, pues muchas gracias nuevamente. Como ustedes saben, auditorio, pues bueno, el tema de gobierno digital es un tema sumamente relevante, un tema sin duda prioritario para el país, para todos los sectores productivos, para las entidades federativas, por supuesto. Pero más aún todavía lo hemos estado compartiendo a lo largo de muchas mesas y algunos programas también previos, pues a raíz de la pandemia se ha hecho cada día más importante y más relevante digitalizar, ¿no? Utilizar cada vez más herramientas tecnológicas que tengan impacto de manera muy importante, porque cuando utilizamos herramientas tecnológicas, pues obviamente estamos apuntándole a una mejora en la productividad, hacer mayor eficiencia en lo que estamos desarrollando, no importa el sector donde te encuentres, ¿no? Puede ser el sector privado, puede ser el sector gobierno, pero sin duda también en tu comunidad, incluso en donde te encuentres, utilizar de manera adecuada las herramientas tecnológicas te pueden ayudar a hacer mucho más eficiente, mucho más productivo y sin duda tener un mayor impacto en lo que estamos desarrollando y haciendo. Y a mí me gustaría, Paulo, porque es el enfoque precisamente, cuando hablamos de herramientas tecnológicas, estamos hablando, siempre ponemos un ejemplo
o ponemos en nuestra mente que hablamos de una computadora o hablamos de una tableta, un dispositivo electrónico, un teléfono celular. Pero en realidad, obviamente, tenemos y estamos abarcando muchos más segmentos, ¿no? Hablamos de Internet de las cosas, hablamos de inteligencia artificial, de cada vez mayores herramientas como CRMs, ERPs, pero también hablamos de la nube, ¿no? Y precisamente me gustaría compartirles que Paulo ahora nos platicará un poco más de la empresa que representa, pero a lo largo de muchos años, incluso cuando no estaba ni en el mapa la tecnología, y estoy hablando, yo no estoy tan grande, he de tener yo unos 35, este, pero hace muchos años, cuando no hablábamos incluso de tecnología, pues CT Consulting ya estaba enfocado en temas de cloud, dando soluciones y teniendo un impacto muy importante, particularmente en la Ciudad de México. Paulo, platícanos un poco cómo es que funda CT Consulting y en qué están enfocados. ¿Por qué desarrollar una empresa de tecnología enfocada a cloud? Y que nos platiques un poco la historia de cómo se fundó la empresa, en qué segmentos están enfocados. Excelente, Isaac. Bueno, básicamente nosotros empezamos en la parte de cloud computing de una manera muy como que eh, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Era un reto muy grande evangelizar las empresas y probarles que era más, es como decían nuestros abuelos, saque el dinero debajo del colchón, cruza la calle y deposita en esa casa llamada banco. Era muy difícil en su momento. Hoy es algo que es normal. Todos tienen su dinero en un banco. Lo mismo, tú sacar la información de tu empresa y ponerla en la nube hace 20 años era un rompimiento de paradigma y nosotros empezamos todo ese proyecto y tuvimos proyectos muy exitosos. Por ejemplo, en 2003 teníamos un cliente ahí en Venezuela que era una empresa constructora bastante importante. Y también en México tuvimos ahí, por ejemplo, un proyecto muy grande con el Grupo Nova, Grupo Amanco en su momento, que fueron innovadores en esta época. Y en esos 20 años las soluciones de cloud computing fueron sofisticando cada vez más. Y hoy prácticamente son un estándar del mercado en términos de seguridad, performance y beneficio para las empresas, ¿no? Y nosotros hemos acompañado todo ese proceso. Cloud Technologies Consulting, o más conocida como CT Consulting, es una empresa 100% mexicana, a donde nosotros nos enfocamos en optimizar los procesos comerciales de nuestros clientes, tanto el área de marketing digital como ventas, como atención a clientes. O también hacemos soluciones a la medida. Por ejemplo, actualmente tenemos un proyecto en Centroamérica con un cliente que él tiene flujos de crédito y lo hacía de una manera bastante básica. Y nosotros creamos una plataforma en una cuestión de meses para 35 usuarios y un portal para 300 distribuidores que solicitaban sus créditos. Y les cambiamos la vida. Eso es normalmente lo que hacemos para nuestros clientes, entender su necesidad y transformarla en una realidad, ¿no? Básicamente, dentro de nuestro valor agregado, Isaac, yo creo que somos una empresa boutique, una empresa pequeña, pero que tenemos el know-how y la experiencia que podemos competir con grandes empresas. Y yo creo que el valor agregado es justamente transformar proyectos que normalmente son muy costosos en realidad para empresas que tal vez no tengan todo ese presupuesto, ¿no? Y a lo largo de esos años hemos tenido ahí más de 250 clientes que hemos implementado soluciones y que continúan utilizando nuestros servicios. Interesante, Paulo. Pues mira, yo creo que algo fundamental, hoy hablas de este valor agregado, de cómo puedes desarrollar trajes a la medida para empresas que tengan necesidades o pains muy puntuales para que puedas llevar este valor agregado. ¿Cómo es que CT Consulting, Cloud Technology Consulting, está o tiene hoy me acabas de comentar el tema de valor agregado, pero ¿cuál es tu diferenciador básicamente respecto al resto? Hoy tenemos muchas compañías en el mercado, mucho más que hace 20 años. Creo que hoy el tema de tecnología, pues cada día hay más jugadores en el mercado
Me gustaría primero que me comentaras, Paulo, ¿cuál es este diferenciador? ¿Cuál crees que sea tu diferenciador respecto a la competencia que hoy tienes en el país? Esa una. Y dos, que me puedas también platicar, básicamente, entiendo, no solamente estás enfocado mucho en el segmento del sector privado, por supuesto. ¿Qué tamaño de empresas puedes hoy intervenir o desarrollar proyectos? ¿Tienen que ser grandes? ¿Tienen que ser medianas? ¿Y qué necesidades puntuales tendría que tener para que una empresa como CT Consulting pueda entrar a poder apoyar en necesidades puntuales? Excelente, muy buena pregunta, Isaac. Yo creo que como el valor agregado, yo creo que ha cambiado mucho, especialmente por un parteaguas que fue la pandemia. Yo creo que la pandemia cambió mucho la manera de hacer negocio, ¿no? Y cada vez más, coincidentemente, reforzó la necesidad de tener una plataforma de esta. Entonces yo diría que, por ejemplo, ese proyecto que hicimos ahí para 335 usuarios reciente que comenté, es un proyecto que hicimos 100% remoto. Nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, citando una empresa ahí de la región, Grupo Beticino de Querétaro, en 2006 hicimos un proyecto bastante interesante con ellos para marketing, ventas y atención al cliente. Y después replicamos ese proyecto en 2008 para Venezuela, Perú, después para Costa Rica, que abarcaba como 10, 11 países, y en 2009 y 2010 para España. Y todos esos proyectos fueron algunos prácticamente hechos 100% remotos. ¿Okay? Entonces, desde esa época ya teníamos ese DNA de hacer las cosas a la distancia y bien. Yo creo que ese es un diferencial y que la pandemia ha consolidado. Antes de la pandemia, yo creo que uno de los valores agregados era que teníamos un equipo in-house. No hacemos como las grandes empresas que contratan bajo demanda, ¿no? Y ese equipo tenía la experiencia acumulada. Hoy en día, con la pandemia, ese tema ha cambiado. Y yo diría que hoy en día nuestro valor agregado que tenemos ese networking de recursos y los traemos dedicados a esos proyectos. Entonces, nosotros hacemos una consultoría para entender la necesidad del cliente, homologar sus procesos, aterrizarlos en indicadores de performance efectivos y entonces creamos un equipo dimensionado al requerimiento de la implementación para que se cree esa plataforma a la medida para el cliente. ¿Okay? Por supuesto, tenemos proveedores que tienen la mejor tecnología del mundo en términos de cloud computing y utilizamos todas sus bondades. Y cuando para la necesidad del cliente llegamos al límite de este requerimiento, entonces nosotros entramos y desarrollamos a la medida. Pero del punto de vista del usuario final, es una plataforma transparente. Entonces, repitiendo, yo creo que nuestro valor agregado sería crear soluciones a la medida para nuestros clientes. Extraordinario, Paulo. Pues mira, se nos acaba el tiempo para el primer bloque del programa. Vamos a ir a un corte y a mí me gustaría quedarme con esta primera parte que es tu valor y tu diferenciador. Obviamente es que hace 2010 tú ya estabas desarrollando temas de cloud cuando todavía no estaba realmente el mercado o el sector enfocado en cloud. Esto quiere decir que tienes pues 10 años de ventaja en soluciones e impacto. Y estoy escuchando también Querétaro, tienen ya ejemplos de desarrollos que han hecho proyectos en el estado de Querétaro y esto, pues bueno, también tiene un diferenciador para este sector al que también nos estamos enfocando hoy, que es impactar a cada vez más empresas en el estado de Querétaro. Pues nos vamos a un primer corte. Estamos en Cool Loving, Influencia Empresarial, y regresamos en unos minutos para seguir conversando con Paulo Moraes, quien es CEO de Cloud Technology Consulting. Regresamos en un minuto. Muchas gracias. Pues estamos de vuelta en este programa Who Loving Influencia Empresarial en coordinación con Radio Empresarial de Querétaro y su CEO de Yanira Álvarez, en este objetivo que tenemos de seguir impactando a las empresas y a las industrias y al gobierno del estado de Querétaro y por supuesto del estado de Jalisco, llevándoles valor agregado
y opciones alternativas y soluciones que pueden tener un alto impacto. Regresamos con nuestra conversación con Paulo Moraes, CEO de SETI Consulting, y nos quedamos, Paulo, particularmente en esta parte de cómo tiene una experiencia desde el año 2010 ya en desarrollo de soluciones que tenían que ver con la nube y que tuvieron un alto impacto en las empresas, por supuesto. Y a mí me gustaría, Paulo, si nos puedes compartir. Primero, pues obviamente platicábamos y le compartíamos al auditorio que pues la nube no solamente tiene que ver con soluciones que pueden tener un alto impacto en las empresas o en las industrias, también tienen que ver con un alto impacto en el gobierno. En la medida y platicábamos un poco, hay consultas y hay análisis muy importantes de la OCDE, por supuesto, donde cuando tú estás invirtiendo en tecnología y hablando de gobiernos, puedes incrementar el Producto Interno Bruto y, por supuesto, el desarrollo económico de un país. Y en la medida que los gobiernos comiencen a invertir en tecnología, en soluciones tecnológicas, primero van a ser mucho más eficaces en la respuesta en sus servicios públicos, en los servicios públicos que van directamente a los ciudadanos. Segunda, el tema de corrupción, de transparencia. Obviamente es un tema de mejora regulatoria, los indicadores van subiendo. Y tercera, por supuesto, es una respuesta muy importante para la ciudadanía, por supuesto, porque resuelve problemáticas muy puntuales. A mí me gustaría, Paulo, si nos puedes compartir algún caso de éxito que hayan tenido como SETI Consulting en gobiernos, porque esto, bueno, creo que es una herramienta muy importante y también poderosa para los gobiernos. Si nos puedes compartir algo de algún caso de éxito que tengas presente, Paulo. Mucho gusto, Isaac. Me ocurren 3 proyectos que hicimos para el gobierno que son muy interesantes de compartir. En 2010, por una iniciativa de la Contraloría General de Modernización Administrativa, CEGEMA, en la época que Marcelo Ebrard estaba gestionando ahí la Ciudad de México, nosotros tuvimos 2 proyectos muy importantes. El primero de ellos es el proyecto Red Ángel. Nosotros creamos una plataforma que era para, digamos, déjame explicar un poquito el problema que teníamos. Los programas sociales son entidades distintas, pero al mismo tiempo tienen que cumplir ciertos indicadores de performance y tienen que tener cierta homogeneidad para que sean medidas y que exista una transparencia. En 2010 esto era un reto y nosotros, por una solicitud de ellos, creamos una plataforma a donde nosotros recopilamos más de 5 millones de registros de más o menos 12 programas sociales, los más importantes de la Ciudad de México, y que representaba 80% del flujo financiero de apoyo ciudadano de la Secretaría de Finanzas. Entre ellos, Isaac, por ejemplo, cáncer de mama, PrEP, sí, desayuno escolar, medicamento gratuito, y niños en situación de riesgo, y toda esa información fue recopilada, fue homologada y fue comparada. Entonces, por la primera vez en la historia del gobierno, nosotros tuvimos la siguiente información, que tal persona tenía derecho a tal beneficio y que podría, consecuentemente, por ejemplo, adultos mayores, automáticamente tenían derecho a medicamentos gratuitos. Y vimos por la primera vez que ciudadanos tenían uno o más beneficios, porque como eran entidades separadas, no se hacía el cruce de información. Pero lo más importante que nosotros apoyamos a CEGEMA y a Ciudad de México a lograr fue la transparencia. En la primera homologación que hicimos, de inmediato se notaron distorsiones operativas que fueron rápidamente corregidas y se homologó toda esa información. Entonces, la aportación de eso, de garantizar que el dinero llega correctamente a quien tiene que llegar y que hay una transparencia no solo de gestión como de prestación de cuentas, es un resultado directo de la plataforma. En paralelo con esto, también nosotros, esa plataforma fue tan útil que ella fue usada por la Secretaría de Finanzas para gestionar la dispersión financiera de los beneficios. Y adicionalmente hicimos un proyecto en paralelo, que es lo que llamamos Asterisco 433. En esa época, la Ciudad de México tenía un call center que atendía más o menos 15 o 16 personas que a través de ese teléfono atendía toda la atención ciudadana.
pero todo eso era hecho de una manera asíncrona o a través de papeleo. Y todo el proceso burocrático para que eso se distribuyera a través de las 16 delegaciones que contempla la Ciudad de México era un proceso muy lento y no atendía ni la necesidad del gobierno y mucho menos la necesidad ciudadana, ¿no? Si tú tienes un árbol caída, una inundación, un bache en una avenida principal que se rompieron 10 autos, es algo urgente, entonces tienes que atender. Y nosotros creamos una plataforma que permitió a la Ciudad de México a inmediatamente recibir esa información. El mismo contact center empezó a utilizar nuestra plataforma totalmente en cloud computing y la plataforma ya tenía las inteligencias de negocio y en tiempo real turnaba a las delegaciones responsables, tanto las incidencias primarias como las incidencias secundarias. Todo eso integrado con geolocalización. Yo como atendente del contact center tenía Street View y podía estar viendo la calle a donde me estaban reportando la información. Entonces era como si yo estuviera enfrente al ciudadano atendiéndole de una manera distinta. Y adicionalmente, todo eso a través de confirmaciones por correo y el ciudadano podría dar seguimiento en tiempo real a su queja con una estimación de tiempo de resolución y cuando se resolvía el problema, automáticamente el ciudadano recibía un correo diciendo su solicitud fue resuelta, haga aquí tu evaluación de nuestra atención. Entonces, todo eso utilizando mecanismos inteligentes y automáticos que optimizam e diferenciam a atenção de um governo hacia seus cidadãos, não? E há mais um terceiro, projeto que eu creio que vale a pena citar. Em 2011, quando estávamos concluindo essa primeira fase dos dois projetos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico recebeu uma normativa e eles tinham 30 dias para cumpri-la. Que eles tinham que homologar, digamos, centralizar toda a parte de abertura de empresas em la Ciudad de México. Imagina um órgão como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em 30 dias transformar a gestão de abertura de empresas que ocorria em las 16 delegações em algo centralizado. Nós lo hicimos. Criamos uma plataforma que funcionava 24 por 7, onde o novo empresário, ao invés de ir à delegação e gestionar esto, ellos automáticamente entraban en la plataforma y hacían todo el trámite a la hora que le convenía. Eso también les aportó un crecimiento bastante grande y eliminando problemas de gestores o eventuales corrupciones en las delegaciones descentralizadas. Extraordinario. Yo creo que estos tres casos de éxito nos muestran claramente cómo el uso de herramientas tecnológicas puede ser una respuesta a problemáticas sociales ciudadanas reales y en la que los alcaldes, las autoridades de gobierno que están al frente y que están teniendo claro que la tecnología es una inversión, no es un gasto. En esa medida es como podemos avanzar en términos de mayor transparencia, mayor respuesta al ciudadano y obviamente esto le permite al gobierno también de otra forma tener mucho mayor posicionamiento respecto al resto de municipios o alcaldías o incluso entidades federativas, ¿no? Creo que hay una muestra importante en Querétaro y particularmente quiero destacar, y un poco ya para ir cerrando el programa, desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero básicamente Querétaro ha demostrado, el estado de Querétaro, pues que ha tenido un avance muy importante en temas de tecnología, de innovación, de desarrollo de investigación incluso. Hoy actualmente Querétaro pues está dentro del Bajío y también tiene tres industrias preponderantes: aeroespacial, tecnologías de información, por supuesto, y la industria automotriz. O sea, son tres de los sectores económicos muy importantes para el estado de Querétaro y obviamente los gobiernos están enfocándose sobre todo. Hoy tenemos, entiendo, un gobierno que va a la mitad de la administración, pero hay alcaldías que están iniciando sus periodos. Entonces, creo que hay una gran oportunidad para que gobiernos comiencen a voltear hacia este tipo de inversión para que podamos ser y podamos llevar ofertas de valor que permitan a los ciudadanos y a los gobiernos ser mucho más eficientes. Pues, Paulo,
pues se nos acabó el tiempo, pero me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. ¿Cómo es que podemos contactar a Cloud Technology Consulting? Si nos puedes enviar, no sé, un correo, obviamente también a través de las plataformas de Hulovin y también de Radio Empresarial de Querétaro podemos hacer esta difusión, pero creo que es algo muy importante y de valor que pues queremos llevar no solamente a empresarios y organismos empresariales, sino también a gobiernos, alcaldías y la entidad también como Querétaro para que pues, pueda tomar en cuenta este tipo de soluciones de alto impacto. Muchas gracias, Jackie, por la oportunidad de estar aquí compartiendo eso contigo y con toda la audiencia. Aquí, si me permite, yo mando aquí a Eddie para que publiquen la parte del correo electrónico de contacto de nosotros y los teléfonos de la oficina y mi celular directo. ¿Ok? Por supuesto, pues muchísimas gracias y gracias por el espacio, mi estimado Paulo. Primero agradecemos a Radio Empresarial de Querétaro el espacio, a su CEO de Yanira Álvarez y por supuesto pues con este objetivo que tenemos, como lo comentábamos, de poder llevar ofertas de valor al estado de Querétaro y entre el estado de Querétaro y el estado de Jalisco. Y pues bueno, nos vemos en el próximo programa Hulovin, Influencia Empresarial. Muy buenos días a todos y muchas gracias, Paulo. Gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego.